Nada hay más valioso que tenerte cerca, nada se compara a la esperanza de vida. En tu presencia, Dios, he visto y probado la dulzura de tu amor. En tu libertad mi vergüenza se va. En tu presencia, Dios. Espíritu Santo, bienvenido aquí. Cambia el ambiente y llena todo en nosotros, Dios, esperamos por tu gloria, Señor, y tu presencia, Dios. La presencia de Dios está tan dulce, tan grande en este lugar que quisiéramos quedarnos adorando todo el tiempo y ser ministrados por su presencia. Sabes, quiero contarte una historia. Cuando nuestras niñas estaban muy pequeñas, Dios me dio una palabra y me dijo: no tengas temor del desastre repentino. Así que esta palabra me impactó mucho y comencé a aprendérmela y aprenderme este versículo. Y pocos días después nos fuimos de vacaciones. Fuimos a un lugar lejano, un lugar a las afueras de la ciudad. Y estábamos felices los cuatro porque estábamos disfrutando en un hotel y pasando bueno, y tal vez llevamos como una hora de estar en ese hotel. Y entonces mis dos niñas, que tenían 4 y 6 años, estaban jugando en un camarote, en una cama. Y entonces la cama estaba corrida de la pared y ellas estaban allí jugando, y yo estaba muy cansada en la cama del frente, recostada, y yo escuché una vocecita muy suave que me dijo: se van a caer las niñas, corre la cama hacia la pared. Y yo dije: no, creo que soy yo. Y entonces seguí ahí recostada y ellas siguieron jugando, y ¡pah! Keren se cae de la cama por la parte de atrás, recibe el borde de la ventana y luego el piso. Cuando todos gritamos, ella se había roto su cabeza y estaba botando mucha sangre. Así que yo me paré de ahí, comenzamos a gritar y a gritar, y yo solo podía ver el charco de sangre, y la levanto y estaba golpeada en 2 partes su cabeza. Y entonces comenzamos a gritar: llamen a una ambulancia, por favor, llamen a una ambulancia. Pero estábamos muy lejos, estábamos en el campo, muy lejos. Era un hotel que quedaba muy lejos, y nos demorábamos casi unos 40 minutos para llegar al hospital. Y entonces empezamos a hacer cuentas, ¿no? Mientras viene el hospital, se va a desangrar Keren. Y entonces tomamos la decisión de llevarla en el carro, y yo la estaba apretando y solo lloraba y clamaba que la sangre parara, y clamaba y lloraba. Y el Espíritu Santo volvió y me habló. Volví a escuchar esa suave voz que me dijo: no temerás del desastre repentino. Y yo lloraba: no temeré del desastre repentino, no temeré del desastre repentino. Por favor, Señor, guarda a mi hija, por favor, por favor. Y yo luchaba porque había escuchado esa voz y no había hecho absolutamente nada. Luchaba con la culpabilidad, el desespero, ella desangrándose, mi esposo manejando. Y cuando entramos al hospital del pueblo, empezaron a coserla, y Carlos la tenía que sujetar, y yo estaba fuera del hospital y solo podía escuchar sus gritos, y decía: papi, por favor, sácame de aquí. Papi, no me dejes pasar por ese dolor. Papi, llévame a casa, llévame a casa. Y yo lloraba, y por no gritar me puse un trapo en la boca y lloraba, porque yo había escuchado la voz de Dios.
y no había hecho nada. Entonces Carlos sale de allí súper triste y me dice: no, es terrible la escena, terrible. No entiendo por qué el Espíritu de Dios no me habló, no entiendo qué pasó. Yo le preguntaba al Señor por qué no me había hablado. Y yo dije: yo tengo que hablar. Dios me habló a mí y no hice nada. Y fue una de las maneras como aprendí a conocer la voz de Dios y como fui entrenada por el Espíritu Santo a escuchar la voz de Dios en el dolor, en la desobediencia, en el dudar. Aprendí a escuchar la voz de Dios en las cosas cotidianas de mi casa, con mis hijas, con mi esposo, con las cosas del día a día. Entonces yo entendí que Dios puede hablar de las maneras suaves, a veces de una manera fuerte, a veces como exhortando, pero que Él habla. Y hoy he titulado este tema: ¿cómo escuchar la voz de Dios? Y espero que tú no tengas que aprender como yo aprendí, sino que seas más dócil, que cuando el Espíritu de Dios habla, tú obedeces inmediatamente. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11, quiero leerte esto. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbe apacible y delicado. La voz de Dios estaba allí. Detrás del fuego un silbo apacible y delicado. Escuche, había un fuerte viento, había un gran terremoto que quebraba las piedras. El fuerte viento quebraba las piedras. Había un gran terremoto, sí, había un gran fuego. Y esto se representa al mover del Espíritu Santo. Sí, hay fuego, hay terremoto, hay viento. Dios puede hacer cualquier milagro, cualquier poder. Pero escucha, pero Él era en el dulce y apacible viento. Ahí era donde estaba el Espíritu Santo, en el dulce y apacible viento. Y esto representa la intimidad con Dios. Cuando tú estás a solas orando en su presencia, entonces tú puedes sentirle y Él puede hablar a tu corazón y puede traer un pensamiento a tu mente. ¿Sabías que cuando venimos a este lugar nosotros no estamos con las palabras, no tenemos ya las palabras de conocimiento? Nosotros solo nos arrodillamos o levantamos las manos y adoramos y dejamos que el Espíritu Santo hable lo que Él quiera, no lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos. Solo estamos en la unción y somos un simple vaso. Y estamos aquí parados y el Espíritu Santo pone un pensamiento, una visión. Alguien se quiere suicidar, alguien tiene problemas de drogas, hay una persona que está enferma, hay alguien que tiene problemas en sus riñones. Y solo decimos lo que el Espíritu Santo dice. Y a veces es fuerte, pero otras veces es dulce y apacible, como este viento. Y a veces creemos que Dios se va a mover en el terremoto y en el fuego, pero Dios puede hablarte en el silencio, en la quietud, en los detalles mínimos. Y Dios puede hablarte a través de tus hijos. Y Dios puede hablarte a través de un consejo. Y Dios, sé que te está hablando mientras te estoy ministrando, porque yo puedo sentir la presencia de Dios. Y tú estás allá en tu casa llorando y se te están pasando imágenes por tu mente. Y quiero decirte, es el Espíritu Santo. Él está hablándote dulce
un dulce viento. Y la voz de Dios creo que es tan familiar a nosotros que se nos dificulta reconocerla, porque tú crees que es tu voz. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice: mi embrión vieron tus ojos. Lo que quiere decir es que cuando un bebé está en el vientre de su mamá, como que mi embrión vieron tus ojos. Cuando este bebé está en el vientre de su mamá, es ministrado por el Espíritu Santo. Puede verlo, puede sentir su presencia. Él tiene vida. Así que desde que estamos en el vientre, estamos escuchando la voz de Dios. Estamos escuchándola todo el tiempo, todo el tiempo. Y por eso cuando Él nos va a hablar, es tan familiar esa voz que a veces la confundimos con nuestra voz. Él siempre ha hablado a nuestra conciencia. Todos tenemos conciencia, todos tenemos espíritu, y Él nos habla. Recuerda que somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Él habla de espíritu a tu espíritu. Por eso las lenguas es por fe, porque Él te habla a tu espíritu. ¿Sabías que cuando tú te levantas con una canción adorando, es porque tu espíritu fue ministrado toda la noche por Dios? Y tú te levantas con esa canción y adoras, y te levantas feliz, y te levantas con gozo. Es porque Él estuvo hablando a tu espíritu. Entonces, Él nos habla a nuestra conciencia. ¿Recuerdas? No sé si tú recuerdas o si te pasó. A mí me pasó cuando yo estaba muy pequeña. Yo siempre escuchaba dos voces y yo me imaginaba que era un angelito y un demonio, y todo el tiempo estaba escuchando esa voz maligna que me decía cosas que hiciera, y otra voz que me decía: no lo hagas, eso está mal, no lo hagas de esta forma. ¿Te pasó? Y creo que todavía nos sigue pasando. Pero a veces escuchamos más la voz que no es de Dios, y callamos nuestra conciencia y callamos al Espíritu Santo. No hables, no hables. Y cuando escuchamos esa otra voz, entonces nos direcciona esa voz que no es de Dios. Y hay que aprender a reconocer esas tres voces que hablan: la voz del diablo, tu voz y la voz de Dios. Hay que aprenderla a reconocer, y la puedes reconocer en tu tiempo cotidiano, en tu día a día. Y cuando estaba pequeña, las niñas yo les enseñaba: mira, les enseñaba esto que te acabo de explicar, de una voz que te habla cosas malas y una voz que te habla cosas buenas. Y recuerdo a Kenen, como de 3 o 4 años, dice: sí, el diablo me dice todo el día que le pegue a mí. Sí, el diablo me dice todo el día que muerda a mí. Y entonces nos parecía súper chistoso. Pero ella decía: yo no le pego, yo escucho la voz de Dios, yo hago lo que Dios me dice. ¿Y qué tal si como creyentes escuchamos más la voz de Dios que la voz del diablo? Porque hay creyentes que escuchan más la voz que el diablo viene y te susurra: te vas a enfermar, te vas a quebrar, se te va a dañar el matrimonio, tus hijos van a ser los peores. Y estamos escuchando todo el tiempo esa voz. Pero ¿qué tal si dejamos de escuchar esta voz del diablo y la rechazamos y comenzamos a escuchar la voz que Dios dice: te voy a bendecir, te voy a prosperar en la tierra de tu aflicción, tus hijos serán de bendición y no de maldición, voy a levantarte y voy a darte una idea creativa. Dios va a bendecirte si tú decides escuchar la voz de Dios. Entonces cuando la escuches, Él te va a direccionar, Él te va a mostrar por dónde debes de ir, Él te va a decir con quién te debes de aliar, Él te va a mostrar el camino, vas a tocar la puerta correcta y esa puerta se va a abrir. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te habló a tu espíritu, entonces eso es suficiente. Si el Espíritu de Dios te habló, eso es suficiente para ser levantado, para ser bendecido, para ser prosperado y para que tus hijos alcancen las puertas de tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Escúchame, el Espíritu de Dios es una persona, y como es una persona, Él habla, Él tiene sentimientos, Él tiene voluntad, Él habla. ¿Por qué nos asombramos tanto? Él habla, y fue una de las cosas que aprendí
cuando estaba conociéndolo, cuando Él empezó a revelarse de esa forma a mi vida. Estábamos Carlos y yo recién casados, y entonces vivíamos por un sector que era muy oscuro y me tocaba pasar un puente, y le tengo pavor a las ratas. Entonces me tocaba pasar por allí y yo iba en el metro y mi celular estaba descargado y no tenía cómo avisarle a Carlos que yo ya iba. De mi casa se veía el metro pasar cada 3 minutos, cada 3 minutos, cada 3 minutos. Era paisaje. Así que yo voy en el metro, estoy recostada en la ventanilla y le dije, como en un suspiro: ay, Espíritu Santo, qué miedo pasar por ese puente. Yo soy sino valiente encallada, sola no. Así que yo estaba ahí recostada y le dije: ¿y si tú le dices que yo voy en este metro? Y bueno, dije la oración y ya. Carlos estaba viendo unas predicaciones y el metro cada 3 minutos, cada 3 minutos. Así que yo voy por la calle oscura y ya me tocaba pasar el puente y aparece Carlos y yo grito: ¡ay, no lo puedo creer! ¿Qué haces aquí? Y me dijo: el Espíritu Santo me dijo que viniera por ti. Y yo le dije: no te creo. Y me dijo: sí, yo estaba sentado viendo una prédica y el Espíritu Santo me dijo: en ese metro que ves ahí viene tu esposa. Así que él se paró, no dudó, no cuestionó esa voz, sino que fue por mí. Y yo dije: wow, Él habla hasta las cosas más mínimas. ¿Y cómo Dios lo conquista a uno? ¿De qué forma? Y era algo que tal vez no tenía mucha importancia, pero para Él era importante. Y Él me respondió: no soy una persona, yo hablo. Así que años más tarde, yo estaba teniendo mi segunda hija, Keren. Estaba en dieta, estaba con mi bebé, con Ami, que tenía 2 años. Estaba sola en mi casa, no tenía nadie que me cuidara. Entonces Carlos estaba trabajando, su celular se le descargó y Ami empezó con un dolor en su estómago. Mami, me duele el estómago, me duele el estómago. Yo llamo al médico, viene y la revisa y me dice: es una apendicitis, hay que llevarla ya en la ambulancia. No podía casi caminar, tenía un bebé, no tenía quien me cuidara, no podía llamar a Carlos y estaba desesperada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? No tenía nadie. Estábamos recién pasados a Sabaneta y no tenía nadie que me ayudara. Todavía no habíamos empezado la iglesia. Y yo le dije: Espíritu Santo, tú eres una persona. Si tú me das el número telefónico, yo puedo llamar al socio. Carlos ha contado esta historia muchas veces que le sucedió cuando él conoció de Dios. Y yo le dije: si tú lo hiciste con él, tú puedes hacerlo conmigo. Dame el número telefónico. Así que yo me quedé así en silencio y se me pasó un número telefónico de un celular. ¿Será? Y marqué y me contestó el socio. Así que: amor, se van a llevar la niña para el hospital, ven, ayúdame por favor. Y él llegó a la casa corriendo. Un número telefónico, ¿puedes creer? Y vuelve y Dios me habla. No soy Dios todopoderoso y no soy una persona, así que ¿será que no puedo hablar? Entonces, con todas esas cosas comencé a entender que Dios habla. Dios habla a través de señales, a través de circunstancias. Dios habla. He descubierto robos porque Dios me ha hablado. Grandes robos. He escuchado la voz de Dios y mis sueños han sido cumplidos porque he escuchado su voz y he sido sensible. No podemos cuestionar: ¿será Dios? ¿Seré yo? Hemos sido obedientes a la voz de Dios. En Hechos 13 le voy a demostrar que Dios sí habla. En Hechos 13, versículo 2 dice: ministrando estos al Señor, ayunando. ¿Quién dijo? Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Tú crees que una paloma habla? ¿Tú crees que un fuego habla?
¿Tú crees que un fuerte viento habla? Es la persona divina del Espíritu Santo. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y los despidieron. Dios nos hizo a imagen y semejanza. Así que si tú tienes ojos, Dios ve. Si tú tienes oídos, Dios escucha. Y si tú tienes boca, Dios habla. ¿Cómo habla Dios? Primero, a través de los sueños. Es una de las muchas formas como Dios puede hablar. A través de los sueños. Los sueños es una forma de comunicarse Dios con el hombre. Un sueño guardó a Jesús de Herodes. Cuando José soñó que tenían que salir huyendo de ese lugar. Un sueño como el que tuvo Jacob. Jacob soñó que había unas escaleras cuando él estaba huyendo y no tenía nada y estaba en medio del desierto. Tomó una piedra como almohada, se acostó a dormir. Estaba en el peor momento de su vida y tuvo un sueño donde habían unas escaleras que subían al cielo y subían y bajaban ángeles y le servían. Y Dios le dijo: yo soy el Padre de Abraham, de Isaac, y yo soy el Dios de ellos y quiero ser el Dios tuyo. Así que Jacob en ese lugar hizo un pacto con Dios y dijo: Señor, si tú me das pan para comer, vestido para vestir, si me libras de mis enemigos y si tú estás conmigo, entonces el diezmo apartaré. Hizo el pacto que su abuelo había hecho, que Isaac había hecho. Él hizo un pacto con Dios en ese lugar y le llamó Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Yo creo que aquí tenemos un Betel de Dios. Aquí escuchamos la voz de Dios y no es el lugar. Dios viene y nos habla, puerta del cielo, y te ministra y te toca, puerta del cielo. Así que a través de este sueño la vida de Jacob fue cambiada. He escuchado personas, como una carta que nos enviaron, alguien soñó con SOS, así que tomó un taxi y salió. ¿Alguien sabe dónde queda SOS? Por favor, necesito que me lleve a una iglesia que se llama SOS. Y su matrimonio fue restaurado, sus finanzas fueron restauradas, su vida fue tocada por el Espíritu de Dios, porque escuchó la voz de Dios y obedeció. Porque esa es otra. Muchos escuchan la voz de Dios y no obedecen. Muchos tienen sueños y se quedan guardados con esos sueños y no los cuentan. Y Dios necesita esos sueños para darle una palabra a alguien, o para afirmarlo, o para prevenir un desastre. Yo siempre estoy diciendo a los líderes: no pueden quedarse callados con lo profético, tienen que hablar. Cuéntenme, le digo a los intercesores o a los líderes, cuéntenme qué han soñado, porque Dios habla a través de los sueños. Los sueños pueden traer dirección a una familia. Había una familia que iba a comprar una propiedad y alguien soñó que en esa propiedad iban a hacer un robo y ellos pararon la compra. Otra familia me contó que estaba en la bolsa de valores y entonces les iba muy bien, pero ella soñó que Dios le decía: saca todo lo que tienes allí en la bolsa de valores, sácalo ya. Así que ella tiene este sueño y le dice al esposo: Dios me dijo que sacáramos el dinero. Y dice: no, ¿cómo así? ¿Cómo vamos a sacar nuestras inversiones? Nos está yendo muy bien, estamos en nuestro mejor tiempo. Y ellos sacaron su dinero y a los 3 meses sucedió lo del 11 de septiembre y se cayó toda la bolsa. Y la gente perdió todo su dinero. Ellos no, porque escucharon la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios te va a librar de desastres. Escuchar la voz de Dios te va a guardar de meterte en una mala relación. Escuchar la voz de Dios va a hacer que tengas una idea creativa y prosperes. Escuchar la voz de Dios te va a cuidar de asociarte mal. Pero hay que escucharla y hay que obedecer. Los sueños pueden traer protección sobre tu vida. Nosotros estábamos en La Guajira. Fue nuestro primer viaje misioneros. Fue terrible. No quiero volver a tener un viaje de esos. Fue terrible.
no había agua, incluso para vaciar el baño había que ir a un pozo y sacar agua. Y si íbamos a hacer una visita y uno pedía agua, era como pedir leche. Era un insulto pedir agua. Algo tan simple y tan normal para nosotros, hay en lugares donde no tienen algo como el agua. Y fue terrible. Estábamos 12 personas en una casa. Y entonces todos nos enfermamos y había un solo baño. Por eso le digo que fue terrible. Fue terrible ese viaje. Hicimos una cruzada y la gente se sanaba y los milagros y todo el fuego. Y mis dos niñas pequeñitas de 2 y 4 años en la tarima, titiriteando de fiebre, vomitando, enfermas del estómago. Y entonces yo no veía la hora de que se acabara el viaje misionero. No veía la hora, yo me quiero ir de aquí, por favor, Dios mío, sácame. Nos chocamos. Y entonces, los guajiros son bravos. Y entonces salió un hombre con un arma del carro y le dice a mi esposo: tú me pagas la plata. Y nos bajó de toda la plata y se nos acabó el dinero para poder estar en ese lugar. Así que, Dios mío, por favor, ya, sí, yo soy misionera, ya pasé la prueba, sí, lo que sea, para donde sea, como sea, ya, sácame de este lugar. Y entonces llamé a unos amigos de hace mucho tiempo y ellos nos recogieron y nos llevaron a un lugar muy bueno y nos llevaron a comer y todo era súper bueno y ya estamos saliendo del desierto, bueno, ya. Y entonces ellos nos iban a llevar al Cabo de la Vela y nos íbamos a ir para este lugar y yo estaba emocionada, vamos a pasear. ¿Y cuánto hace que no tenemos un paseo? Porque estábamos en pleno desierto. Y mi esposo me dice: yo siento de Dios que no podemos ir por allá. No puede ser, amor, ¿cómo me vas a decir que no? No, siento de Dios que no podemos ir por allá. Yo oré, intercedí, hablé en lenguas, canté, hice de todo y no me funcionó. Entonces, amor, si Dios me habla en la noche que vamos, entonces vamos. Si no, bueno, y yo como una mujer sujeta le dije que sí. Nos acostamos, Señor, que sueñe, que tú le digas en un sueño: llévame a Jennifer al Cabo de la Vela. Y se despertó en la madrugada y dijo: amor, tuve una pesadilla. Soñé que una persona indígena entraba a nuestra casa con un machete y nos iba a matar. Así que yo no voy a ir por allá. Nos devolvemos ya para Medellín. Y Dios nos guardó porque habíamos acabado de hacer una cruzada. Y en el lugar donde estábamos habían 4 brujas y 2 de ellas se habían convertido a Dios en esa cruzada. Así que éramos punto blanco del enemigo y él quería destruirnos en ese paseo. Pero Dios ha estado con nosotros y él siempre nos ha mostrado todas las trampas del enemigo, aún lo que está escondido, aún lo que nadie sabe. Siempre nos damos cuenta porque el Espíritu de Dios nos habla. Los sueños de Dios pueden traer protección a tu vida. Los sueños son realidades, cosas que están pasando o que van a pasar. Una chica se iba a divorciar porque su esposo, un futbolista, estaba aquí en la ciudad por un tiempo. Y entonces ellos tenían una niña. Y ellos se iban a divorciar porque él estaba: vete a mi casa, vete a mi casa. Él quería estar en su vida loca con mujeres. Y ella iba a la iglesia y clamaba y soñaba que Dios podía restaurar su matrimonio. Pero él la sentó un día y le dijo: mira, solo tenemos un hijo, así que no importa, yo sigo sosteniendo a esa niña, no importa, vete de mi casa. Y ella fue a la iglesia, se despidió llorando, pero luego tiene un sueño. Y en ese sueño ella vio que mi esposo le tocaba el vientre y le profetizaba y le decía que iba a tener otro hijo. Así que pasaron varios días y ella empezó a sentirse mal y se hizo una prueba y estaba embarazada. Y cuando ella le muestra la prueba de embarazo a él,
una convicción del Espíritu de Dios vino sobre este hombre y dijo: yo no puedo dejarte con 2 hijos, vamos a salir adelante, vamos a ir a la iglesia. Su matrimonio fue restaurado, Dios le bendijo y lo llevó a un mejor equipo de fútbol, y Dios les ha prosperado por un sueño, por un sueño. Así que Dios habla a través de los sueños. Dios habla a través de visiones. Y las visiones son, con los ojos abiertos puedes ver cosas en tu espíritu. Dios habla a través de la paz o el faltante de ella. Cuando se te va la paz en un asunto, cuidado, para, stop. Dios te quiere decir algo. Cuando la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu mente, guarda tu alma, y lo que es de Dios enriquece y no añade tristeza. Y si tú vas a tomar una decisión y se te fue la paz, y hay, así sea una mínima confusión, para, Dios te está protegiendo. Uno no se pasa de noche, uno espera que el humo se vaya y luego toma decisiones. Dios nos ha guardado grandes decisiones que hemos tomado o que íbamos a tomar. Nos ha guardado porque se nos va la paz. Y siempre hemos dicho: Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque la nuestra es humana y errónea, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando se va la paz, paramos lo que sea, el negocio, el proceso, o alguien del ministerio, del liderazgo, paramos todo. No hay paz, frenen. No hay paz. Es una de las formas como Dios habla, quitando la paz. La falta de paz se llama discernimiento. La falta de paz es que Dios te está diciendo: algo no está bien. Esa relación, porque es que a veces creemos que va a venir como un ángel y te va a decir: cásate con Julanita, toma tal decisión. Y no es así. Recuerda que Él nos habla a nuestro espíritu, y cuando no hay paz es discernimiento. Dios está queriéndote decir: frena. Si vas a comprar y no sientes paz, frena. Él habla a través de la palabra. Él habla a través de su palabra. Cada palabra profética que Dios nos ha dado en este lugar está sustentada en la Biblia. Todos los días pasamos tiempos en su presencia y leemos la Biblia. Y tú puedes leer su palabra cantidades de veces y siempre hay algo nuevo, siempre hay algo fresco, siempre hay algo que Dios te quiere hablar y te quiere enseñar algo en la palabra. Tú la lees y es logos, pero cuando tú la lees y sientes que algo te entra al corazón y sientes: esto es para mí, esto es la situación que estoy viviendo, esto es lo que me está pasando, entonces quiere decir que Dios te está dando un rema. Y ese rema es el que tiene poder, no el logos, porque aún el diablo se sabe la Biblia. No, es el rema cuando tú sientes que es tuyo, que es para eso que estás viviendo. Entonces tú peleas con esa palabra y esa palabra se vuelve como un ancla. Y vienen las tormentas, y viene el terremoto, y viene el fuego, y viene la crisis, pero tú estás fundamentado en la palabra, en la roca. Y entonces está el fuerte terremoto que te sacude a un lado y te sacude al otro, pero tú dices: Dios me dijo que mis enemigos quedarán avergonzados. Dios me dijo que no se levantarán, sino que quedarán avergonzados. Entonces yo creo en su palabra. Y entonces tus hijos están pasando el peor momento de su vida, pero entonces tú tienes una palabra de Dios donde dice: tus hijos alcanzarán las puertas de los enemigos. Entonces dices: no, lo que yo viví no lo van a vivir mis hijos, porque Dios me dio una palabra. Y si estás enfermo, entonces tú dices: estoy enfermo, el médico me está diciendo que no hay absolutamente nada que hacer, pero tú tomas la palabra y tú dices: Dios me dijo que yo no moriría, sino que viviría para contar las obras de Él. Así que creo en su palabra
y creo que se cumplirá. Se vuelve como un ancla dentro de ti. ¿Estás pasando por prueba? Mi pregunta hoy es: ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha hablado? Porque a veces estamos como bregándonos a pegar de la unción del otro. ¿Qué Dios te ha hablado de mí? No, es muy simple. Ve a la palabra y comienza a leer, y te aseguro que al menos un rema al día, un rema vas a recibir. Te lo aseguro. Él habla, y la mejor forma y la primera forma como Dios habla antes que un sueño es la Biblia, la palabra de Dios. Comienza a leerla. Comienza a leerla, porque Dios tiene un plan y un propósito para ti. ¿Sabes qué guardó? ¿Qué guardó a Keren cuando estaba en el vientre y tenía amenaza de aborto? Una palabra que Dios me dio: lo que es engendrado por Dios, el maligno no le toca. Esa palabra la guardó. Hemos vencido, hemos tenido tiempos de prueba, hemos conquistado territorios, hemos entrado en la televisión, nos hemos multiplicado. ¿Sabes por qué? Porque hemos tenido una palabra, y con esa palabra hemos obedecido, hemos entrado y hemos tomado territorio. Así que, iglesia, Dios habla con una voz suave o una voz fuerte, pero Dios habla a través de la palabra. Y seguiré contándote, seguiremos hablando acerca de la voz de Dios, pero por hoy yo quiero que tú cierres tus ojos y le digas a Dios que toque tu vida, que te restaure, que te muestre, que te abra tus oídos espirituales para poder escuchar la voz de Dios y discernirla. Espíritu Santo, háblanos. Ministranos, Señor. Que nuestros oídos se abran, que nuestro espíritu sea sensible para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar.
necesitamos tu presencia. Te pedimos que tú abras nuestros oídos espirituales y podamos ser sensibles a tu voz, no a la voz del hombre, no a nuestra voz interior que puede estar turbado, sino a tu voz, que esa voz nos direcciona, Señor, y cambia nuestra vida. Yo desato paz sobre ti. Declaro que escuchas la voz de Dios para tomar decisiones y declaro que la presencia de Dios está sobre tu vida, sobre tu casa y sobre todo lo que hagas. Iglesia, les bendecimos y les amamos. Dios les bendiga. Fue por amor que de tu verdad, tu gracia en mi ser me da libertad. No importa ya a dónde iré, Señor, abriste el mar. Me da libertad, no importa ya a dónde iré, pues tú, mi Señor, abriste